Muy bien, el título del tema de esta mañana es ¿quiénes formarán parte de los 144,000? La sierva del Señor habla con relación a esto y ella dice hace 100 años antes aproximadamente dijo estas palabras. No se preocupen quiénes van a ser parte de los 144,000, pero muy pronto, ¿lo qué? Lo sabrán. Hoy es el día que tú y yo necesitamos entender quiénes van a participar en los 144,000. De paso quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos verdaderamente pertenecer en ese grupo especial de los 144,000? Quiero ver las manos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A través de este tema esta mañana nos vamos a dar cuenta, porque muchas veces hemos pensado y hemos creído de que con los años que tenemos en la iglesia ya tenemos el pase a la vida eterna. Con los versículos que sabemos de memoria ya tenemos el pase a la vida eterna. Con los libros del espíritu de profecía que usamos ya tenemos el pase a la vida eterna. Y hoy a través de este tema de esta mañana nos vamos a dar cuenta cuán alejados nos encontramos tú y este servidor de ser parte de los 144,000. Es por eso que el mensaje de esta mañana es de gran importancia, para que tú y yo nos pongamos a pensar, nos pongamos a discernir la palabra de Dios y hagamos un pacto con el Señor en este día. Y el Señor está dispuesto a transformar vidas, ¿o no? Dios está dispuesto a transformar vidas. Lo único que tú y yo es que a veces no queremos que Él nos transforme. Decía Salmo 24, 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y qué dice la respuesta? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Quién es el limpio de manos y puro de corazón? El versículo sigue diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas ¿qué? Vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, es interesante que nosotros entendamos, y ahí está en inglés para aquellos que de alguna manera no entienden español, ¿verdad? Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, or swore deceitfully. Aquel que no ha levantado verdaderamente, ¿verdad? Sus manos o su alma para hacer cosas malas. Es interesante notar, hermanos, que el tema de esta mañana nos va a poner a pensar y a discernir y nos va a indicar, en realidad, ¿estamos siendo parte de los 144,000? De paso, quiero decirles que el enemigo es tan astuto y tan inteligente que te tiene a ti y a mí en algunas ocasiones diciéndonos que son simbólicos, que son ¿qué? Literales. Que este grupo es el mismo grupo de la gran multitud, que no, que la gran multitud es diferente a este grupo y ahí nos tiene peleándonos. Y estamos perdiendo algo tan importante, que son las características de los 144,000. Ahora, yo no quiero decir que no es importante que sepamos si son literales o son simbólicos. Pero muchas veces nos estamos dedicando tanto tiempo en si son o no son y estamos dejando de lado lo más importante de hacer. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, es necesario hacer esto y esto y esto sin dejar de hacerlo lo otro. Así es que vamos a entrar ya de lleno al tema de esta mañana. Y viene el punto número 1. Dice acá el punto número 1. ¿Cómo vivió Enoc? Una de las características que los 144,000 van a tener es la vida de Enoc. ¿Alguien me puede decir cómo vivió Enoc? ¿Y cuántos años vivió Enoc?
Hello? Anybody home? ¿Cuántos? 365 años vivió Enoc y caminó con ¿quién dice? Pregunto, ¿Enoc vio a Dios personalmente a su lado? What? ¿Puede un inmundo, un pecador nacido en esta tierra estar al lado a la presencia de Dios? ¿Visiblemente? No. No, visiblemente no, hermanos. Si Dios se presentara aquí en este momento, ¿saben cuántos quedaríamos vivos? Nobody. Nadie quedaríamos vivos, porque la presencia de Dios es tan pura y tan perfecta que el pecado, Él exterminaría el pecado. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta cómo fue que Enoc aprendió a caminar con Dios. ¿Lo veía él físicamente? No. ¿Sabe cómo caminó Enoc? Que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. O se lo saben o no quieren responder. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6, ¿qué dice? Vamos, iglesia. Pues lo está leyendo la hermana. Pero qué bien, bueno, gracias. Pero es importante que comencemos a memorizar ciertas partes de la Biblia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que crea que le hay, sea que es galardonador de los que le temen. Enoc, vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. No sé si la hermana nos está ayudando a traducir. Ok, gracias hermana. Muy bien, Génesis capítulo 5, 22 al 24. Y cuando lo tengan, digan amén, por favor. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Cuántos trajimos Biblias hoy, hermanos? Porque la vamos a usar. ¿Ok? Por favor, vamos a usarla. 5, 22 al 24 dice así. Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años, exacto. Y 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Why? ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó, hermanos. ¿Saben que Enoc va a representar a los 144,000? ¿Sí sabían? Que es simbolismo de los 144,000. Es por eso que los 144,000 deben de aprender a caminar con Dios. Every 7 days. ¿Cada cuánto caminaba Enoc con Dios? ¿Cada sábado? Dice aquí la palabra de Dios que Enoc caminó 365 días con Dios. Sí, años. Se los estaba diciendo simbólicos, proféticos. Ahora déjenme decirle esto. Enoc fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Ustedes y su servidor y las personas que nos están viendo a través del internet pueden tener la oportunidad también de caminar con Dios desde hoy en adelante, hermano José, y tener la oportunidad, hermano Ledesma, de irse sin conocer la muerte. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos tener esa oportunidad? Amén.
¿Cuántos de los que nos están viendo quisieran tener la oportunidad también de hacer un pacto con el Señor de hoy en adelante? Comenzar a caminar con el Señor y tener la oportunidad de no conocer la muerte, sino ser trasladados vivos a la Canaán celestial sin conocer la muerte. Que el Señor les bendiga. Tú y yo necesitamos aprender a caminar con Dios. ¿Cómo se camina con Dios, hermanos? How? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración, hermanos? Pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Honestamente, seamos honestos. Diariamente, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Ahora, ¿cuánto tiempo estamos dedicando al estudio de la palabra de Dios? Y tenemos que estudiarlo cada cuánto. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado de abrir la Biblia el 7-Eleven, séptimo día a las 11 de la mañana. Y después de la comida a las 2 de la tarde, nos vamos y ya no nos vuelven a ver. ¿Hasta dónde, hermano José? Hasta el próximo sábado. ¿A qué horas, hermano José? 7-Eleven, ¿no? Séptimo día a las 11 de la mañana. Necesitamos tú y yo aprender. Oigan bien, eso no se nace. No es que la persona ya nace. Es más, ¿saben que ustedes y su servidor hemos nacido dándole la espalda a Dios? ¿Sí sabíamos o no? Pues sí, porque hemos nacido en pecado, hermanos. Hemos nacido en pecado. Ahora yo pregunto, ¿Enoc nació en pecado? ¿Sí o no? Claro. ¿Era pecador como tú y como yo? Sí, pero él aprendió a caminar ¿con quién? Entonces está la oportunidad para que tú y yo comencemos ¿a qué? A aprender a caminar con Dios. Les voy a leer unas, no sé cuántos de ustedes tienen las citas bíblicas, o sea, la Biblia de estudio. No sé cuántos de ustedes la tienen. Le voy a leer en la página 18 y 19 de la Biblia de estudio. Los que la tengan, pues pueden acompañarme, ¿verdad? Los que no, tomen nota de la cita y pueden buscarla después. 18 y 19, hablando de Enoc. Miren lo que la sierva del Señor menciona. Mensajes selectos. Página 17, 1903. Dice así. Enoc veía a Dios solamente por fe. ¿Qué dice la sierva del Señor? Enoc veía a Dios solamente por fe. ¿Lo veía literalmente? No. Enoc aprendió a desarrollar su fe y a ver a Dios cerca de él siempre. No literalmente, sino lo veía con los ojos de la fe. Y sigue diciendo. Veía Enoc a Dios a su lado, solamente por fe. Sabía que el Señor estaba ahí y se adhería firmemente de los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Me imagino que el rostro de Enoc, cuando la gente lo veía, a Enoc veía el rostro ¿qué? Diferente a los demás rostros. Cuando tú y yo comencemos a tener esa comunión estrecha con el Señor todos los días, nuestro rostro va a ¿qué? A cambiar, a brillar, a sonreírle a la gente. A veces venimos a las iglesias y nos saludamos con el hermano José. Feliz sábado, Señor me le bendiga. Nos saludamos con el hermano Ledesma. Feliz sábado, Señor me le bendiga. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Es correcto ese saludo? ¿Hubo alguna sonrisa en mí? ¿De felicidad de verlo al hermano o al hermano? No.
¿Creen ustedes que ese rostro puede verdaderamente dar a entender de que hemos tenido comunión con Dios? No, pero si vengo, hermano José, el Señor me le bendiga. Venga, un abrazo. Me da gusto de verle aquí en la casa de Dios. Hermano Ledesma, bienvenido. El Señor me le bendiga. Qué gusto de verle, hermano Ledesma. ¿Hubo diferencia allí, hermanos? Es importante que nosotros aprendamos a desarrollar este hábito. Sonriámosle a la gente que viene. Saben que muchas iglesias hoy en día, la mayoría de personas que vienen a la iglesia no se quedan. ¿Por qué? Porque ven nuestros rostros ni una sonrisa. Nos sentimos como personas que no somos cristianas. Quiero decirles algo. Dice la sierva del Señor que Enoc, su rostro que brillaba con el resplandor de la presencia divina. Y cuando los reunamos, hablaremos del poder de Dios diciendo, alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es su palabra del Señor. Cuando nos reunamos, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué? Pero a veces en el mismo sábado estamos hablando de negocios. ¿Cómo te fue de la semana? Este no es el día para preguntar cómo te fue en la semana. Este es el momento, el tiempo de Dios y para alabar y glorificar ¿a quién? A Dios. Si tengo que preguntarle al hermano cómo le fue la semana, bueno, espero hasta la puesta del sol. Pero aquí estamos dentro a veces del templo de Dios, inclusive teniendo conversaciones que no van de acuerdo con lo que Dios quiere. Y alguien puede decir, wow, este pastor viene recio ahora. Hermanos, yo no voy a hablar de mis palabras. Es la palabra de Dios quien nos está hablando. Y si usted lo busca en Mensajes Selectos, página 17, se va a dar cuenta de que estas palabras están ahí. Pero quiero leerles algo más interesante que viene acá. Y se van a dar cuenta ustedes que Enoc verdaderamente era un hombre. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? ¿Cómo? Mientras confíes en vuestro Padre Celestial para que os dé la ayuda que necesitas, Él no los dejará. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente le buscan. Buscan esa ayuda que solo Él puede dar. Enoc caminó con Dios porque miraba por fe a Jesús. ¿Cómo lo veía Enoc? Por fe. ¿A quién veía? Óigame. A Jesús. Veía él a su lado. Mensajes Selectos, página 111 está esta cita. Y sigue diciendo. Enoc caminaba con Dios porque miraba por fe a Jesús, pidiendo su dirección, creyendo que se cumpliría cada palabra pronunciada. Se mantuvo cerca, al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero, estaba en íntimo compañerismo con Dios. Íntimo compañerismo ¿con quién? Con Dios. Entonces tú y yo, siendo pecadores, podemos llegar a esa atmósfera de tener como compañero ¿a quién? ¿A quién? Nosotros hemos confiado tanto en los hombres que si alguien no está a nuestro lado como ser humano, nos sentimos ¿qué? Solos. ¿Acaso Dios no ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso Él nos dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo? ¿O no lo dice? Ahora, nos falta fe para creer esas palabras entonces. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Dice algo bien interesante con relación a Enoc. Judas,
De paso, este capítulo está antes de Apocalipsis. Es un libro muy pequeño y solamente contiene un capítulo, ¿verdad? El versículo 14 dice así: de estos también profetizó Enoc. Hermanos, ¿Enoc fue profeta? ¿Sí o no? Sí, la palabra de Dios me está diciendo. Dice que Enoc profetizó el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus decenas de millares de ángeles. En otras palabras, hermanos, Enoc tuvo la visión de la segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús a esta tierra. ¿Quisieras tú tener ese privilegio hoy en día? De tener esas visiones que Dios da a estos grandes hombres. ¿Por qué el Señor no da ni sueños hoy en día? Alguien tiene sueños y bueno, tal vez por lo que comió en la noche, ¿no? ¿Verdad? Y se levanta diciendo cosas absurdas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Pero es interesante notar que Enoc tenía esa comunión con Dios tan estrecha que profetizó y Dios le reveló en visión la segunda venida ¿de quién? De Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Punto número 2. Vimos el punto número 1 que Enoc aprendió a caminar ¿con quién? Todos los días. Every 7 day? Not. Todos los días a la semana, exactamente. 24 hours a day. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios con relación a Noé. ¿Cómo era Noé, hermanos? Las características de Noé son las que tú y yo tenemos que tener hoy en día, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque tú y yo no tenemos el poder para cambiarnos ni nosotros mismos, mucho menos podemos cambiar a otra persona. Es el poder de Dios quien transforma corazones. Si tú y yo le permitimos a Él que lo haga. Génesis, capítulo 6, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice así, hermanos. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron por mujeres escogiendo entre todas. Quiero aclarar un poquito acá, hermanos, porque ha habido una mala interpretación con relación a este versículo. Muchos creen de que ángeles bajaron del cielo y tuvieron relaciones con mujeres terrenales. No, hermanos, eso es erróneo pensar de esa manera. Cuando dice los hijos de Dios es porque está hablando de los descendientes de Set y los descendientes de Caín. A eso se refiere con los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Sigamos un poquito más adelante. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, verso 3, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 what? Years. 120 años predicó Noé a esa gente antidiluviana. ¿Cuántos se salvaron, hermanos? Pregunto, ¿los 8 se salvaron porque los 8 eran justos y perfectos? ¿Quién era el único justo y perfecto, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dice ahí el verso 4. Había gigantes en la tierra aquellos días. También después que entraron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a dónde? Hermanos, tú y yo estamos llegando a ese nivel donde se encontraba la humanidad antidiluviana. ¿Cómo está el mundo hoy en día, hermanos? ¿Cómo está? Hermanos, es terrible.
Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesó en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién, hermanos? De Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿cómo era Noé, hermanos? Varón justo, ¿y qué más? Hermanos, los 144,000 van a ser hombres y mujeres justas y perfectas. ¿O no dice Dios eso? Sed perfectos como vuestro Padre es. Wow, hermanos. Es interesante. Qué lindo, ¿no? Y caminó Noé con Dios. ¿La característica de quién? De Enoc. También Noé aprendió a caminar ¿con quién? Con Dios. El primer punto hablamos de Enoc. Segundo punto hablamos de ¿quién? De Noé. Tercer punto, vamos a hablar de Moisés. ¿Qué dice la Biblia acerca de Moisés? ¿Ah? Números capítulo 12, versículo 1 al 3. Ahora vamos a nuestra Biblia. Y si alguien, por favor, se quiere poner en pie, démele lectura. Queremos que ustedes estén atentos al mensaje que estamos desarrollando, hermanos. Y ustedes también, lo que nos están viendo, tengan su Biblia ya a mano. Porque es importante las citas que vamos a estudiar durante este servicio y este sermón. Es por eso, hermanos, si alguien tiene Números capítulo 12, versículo 1 al 3, póngase de pie y léamelo, por favor. Se lo vamos a agradecer. Amén, hermano Ledesma. Sí, hermano. Sí, leemos en el capítulo 12 del 1 al 3. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oigan, hermanos, Amén. ¿Cómo era Moisés? Manso y humilde, más que todos los hombres de la tierra. Pero Noé hizo algo que no le pareció a Dios. Y Noé no entró a la tierra prometida terrenal, pero alabado sea el nombre del Señor. Entró a la Canaán celestial. Ustedes se acuerdan, Moisés, ustedes se acuerdan que en el monte de la transfiguración, estando Pedro, Santiago y Juan con el Señor Jesús se transfigura en ese monte. ¿Y qué aparece allí, hermano José? Ahora yo pregunto, ¿Pedro conocía a Moisés y Elías? ¿Lo había visto anteriormente? Entonces, ¿de dónde sacó Pedro que eran Moisés y Elías? El Espíritu Santo se lo reveló, hermanos. El Espíritu Santo se lo reveló, que quiénes eran los que estaban allí en ese momento con el Señor Jesús. ¿Era quién? Moisés y Elías. Pero quiero decirles algo. Le dice el Señor a Moisés, Moisés, cuando el pueblo tenía ese problema de que necesitaban aguas, estaban, según ellos, muriendo de sed. Y le pidieron agua a Moisés. Moisés ora al Señor y el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Está bien, le vamos a dar agua al pueblo. Moisés, la vara que tú tienes en tu mano, toca la piedra. Just touch it. Tócala. Moisés, ¿qué hizo? No una vez. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ahora yo pregunto, ¿a quién estaba simbolizada esa piedra, hermanos? ¿A quién le pegó Moisés?
Es por eso que Moisés no entra a la Canaán terrenal. Pero alabado sea el nombre del Señor le tenía preparado algo mejor para él. Y entró a la Canaán celestial, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Y a veces con nuestros errores, Él los convierte en bendición para nosotros, hermanos. Si somos fieles. Moisés fue fiel. Moisés fue un hombre manso, más que todos los hombres de la tierra. Es importante que nosotros comencemos a entender. Hoy en día nosotros, si tan solo aprendiésemos de las dos palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, 28 a 29. ¿Cuáles fueron esas dos palabras? Gracias, hermano. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy. Si tan solo esas dos palabras se viesen en las iglesias, fuésemos diferentes. Fuésemos muy diferentes. Cuando algún hermano habló mal de algún otro hermano, en vez de resentirnos, en vez de sentirnos mal y decir ya no voy a esa iglesia porque todos los hermanos me critican, le pidiéramos al Señor, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Perdona al hermano, perdona a la hermana. Pero muchas veces hacemos lo contrario. ¿Qué hacemos cuando alguien habla mal de alguien? ¿Qué hacemos, hermanos? Nos molestamos y nos alejamos de la iglesia. Ya no venimos. O sea que como que si Dios tuvo la culpa de ese problema, en vez de arreglar el problema. En la iglesia de La Puente hemos tratado de, con la ayuda del Señor, de instruir a los hermanos y decirles, si cuando un hermano viene a hablarte mal de otro hermano, mejor dile que oremos por el hermano. Y si tú le dices oremos por el hermano, prácticamente estás conectando esa conexión que el espíritu satánico está poniendo en esa hermana. Porque la crítica no es de Dios. Porque el hablar o hacer sentir mal a otro no es de Dios. Es por eso que, hermanos, necesitamos aprender a ser como Moisés. Moisés era un hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Manso, más que todos los hombres de la tierra. Y les leo siempre en las citas que vienen en la Biblia de estudio, en la página 169, con relación a este tema. Dice así. Y esto lo vamos a encontrar en Mensajes Selectos, página 24. Dice así. Moisés podía juzgar instantáneamente. Moisés era un hombre humilde. Dios lo llamó el hombre más manso de la tierra. Era generoso, era noble, bien equilibrado, no era defectuoso y sus cualidades no estaban meramente a medio desarrollar. Podía exhortar con éxito a su prójimo porque su vida misma era una representación viviente de lo que el hombre puede llegar a ser y realizar con Dios como su ayudador. Amén, hermanos. ¿Cómo era Moisés, hermanos? Este hombre podía exhortar porque su vida misma daba testimonio de que tenía relación directa ¿con quién? Con Dios. Muchas veces muchos líderes nos evitamos de hablar al pecado por su nombre, porque también el líder no está de acuerdo su vida con Dios. Y es por eso que muchas veces, ¿qué? Callamos. Y a veces nos limitamos de reprender a algunos hermanos, ya sea porque el hermano da buena ofrenda o buenos diezmos a la iglesia. Y si este hermano deja de dar esa buena ofrenda y esos diezmos,
y no le reprendemos, pensamos que la iglesia se va a desaparecer. Quiero decirte algo, mi querido hermano, mis queridos líderes de esta iglesia. Dios está dirigiendo su iglesia. Ningún hombre está dirigiendo la iglesia de Dios en estos últimos tiempos. ¿Quién es? Es Dios. Y si Dios está dirigiendo la iglesia, hermanos, el pueblo de Dios va a permanecer firme hasta el fin. ¿O no lo dice la palabra de Dios así? ¿O no lo dice el espíritu de profecía así? Es por eso, hermanos, que tú y yo necesitamos comenzar a practicar lo que estos hombres vivieron. Punto número 3. Puntos que nos ayudarán a darnos cuenta si estamos formando parte de los 144,000 sellados. Dice, ¿cómo están viviendo los que formarán parte de los 144,000? Tenemos otro ejemplo, Job. Hermanos, 4 características que Job tenía. Vamos a hacer una pequeña recordatorio de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cuál fue el primer personaje que vimos? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? Job. Ahora, ¿cómo era Job? Tenía 4 características importantes. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de él. Óigame. Job, cuando veía el mal por este lado, mejor se iba por otro lado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos a ver qué. What's going on there? A ver qué está pasando allí, ¿verdad? En vez de irnos por otro lado. Job aprendió a vivir una vida relacionada con Dios a cada momento. Y sabía que lo que no le parecía a Dios, él no lo hacía. Pero algo interesante de Job, que nos impacta a cualquiera que estudiamos el libro de Job, es que Job hacía sacrificios cada cuánto, hermanos, por sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía él? 10. ¿Cuántos sacrificios hacía diario entonces? 10. Óigame, 10 sacrificios diarios. Es por eso que Dios lo bendijo. ¿Cuántos animales tenía este hombre? Leámoslo. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, miren qué interesante, hermanos. Y esto en realidad pereció. Todo esto pereció, inclusive sus 10 hijos perecieron. Perecieron todos sus siervos. Pereció todo lo que tenía, inclusive se le quitó a él ¿qué? La salud de su cuerpo. Dice Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hubo un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de ¿cuántas, hermanos? 7,000 ovejas. Óigame. 3,000 ¿qué? Camellos. 500 yuntas de bueyes. ¿Quién hoy en día tiene esa cantidad de animales, hermanos? Job era millonario. Podríamos decir hoy en día archimillonario, porque esa es cantidad de animales que tenía. De bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Este varón era el más grande de todos los orientales. Hermanos, toda esa riqueza, todos esos hijos y todos los siervos perecieron. Se le quitó la salud a Job. Pero Job perdió la confianza en Dios. Job renegó de Dios. Job maldijo como la mujer le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y ¿qué? Muérete. ¿Lo hizo Job? Pero sí Job maldijo algo. El día en que él nació. Maldito el día, dijo él, en que se dijo varón es nacido. Pero con esto él maldijo a Dios. Pero si ustedes leen en el capítulo, bueno, vamos a pasar a esta porque esta es la que viene. Ahí vemos a Job, de alguna manera, en esa lámina,
sacrificando al Señor. Y la enfermedad que Satanás le puso, no fue Dios, Satanás le puso a Job para que blasfemara el nombre de Dios. Pero Job fue un hombre, ¿qué dice? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre verdaderamente que hacía la voluntad del Señor. Hombres como Job, como Isaías, como Noé, como Enoc, son los que Dios está buscando hoy en día, hermanos. Hombres que sean fieles al Señor. Hombres que no se aparten de la brújula que es la palabra de Dios. Y el punto siguiente, vamos a hablar de un personaje interesante también. El Isaías, capítulo 6, del 1 al 8. Isaías en esta visión, él ve a Dios, ve el trono de Dios, ve las faldas del vestido del Señor que llena todo el templo. Y él dice estas palabras: soy muerto, porque soy un hombre de labios, ¿qué? Inmundos. Y mis ojos han visto al Creador, al Dios eterno. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Isaías 6, versículo 1 en adelante dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su vestimenta llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? ¿Cuántas? 6 alas. Con sus 2 cubrían su rostro y con sus 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con una tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías aprendió a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Ahora tú y yo hoy en día, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, hermanos? San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice estas palabras: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá ¿qué? Yo pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes desean que Cristo venga muy pronto? Saben que muchos, y la gran mayoría de los que componemos el pueblo de Dios hoy en día, le está diciendo al Señor: Señor, no vengas pronto. No vengas pronto, Señor. Dame un poquito más de tiempo. Pero ese poquito más de tiempo no es para consagrar su vida al Señor. Ese poquito más de tiempo es para vivir de otra forma. Pero Isaías aprendió a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben algo interesante? ¿Cuántos saben lo que le pasó a Isaías? Fue aserrado en ¿cuántas partes dice la Biblia? Bueno, la Biblia no lo dice, pero la sierva del Señor menciona de que fue aserrado en 2 partes. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por el Señor?
¿Saben algo? Cuando todo está en paz, when everything is okay, yo soy cristiano. Pero cuando vienen problemas y dificultades, lo primero que hago es retirarme de las cosas de Dios, retirarme de la iglesia, ya no oro, ya no estudio su palabra, ya no le hablo a otro de las cosas del Señor. Me enojo con el Señor, como que si el Señor tuviera culpa de ello. Ahora yo pregunto, ¿es Dios el culpable? ¿Quién es el culpable de las cosas que nos suceden? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Hebreos 11, 36 y 37, nos dice, vamos a leerlo, para que veamos lo que nos habla con relación a eso. Hebreos 11, de paso, el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Es el capítulo de la fe porque allí nos habla de hombres y mujeres que verdaderamente tuvieron fe al Señor. Y aquí el Señor los resalta en el Nuevo Testamento. Pero dice 11, 36 y 37, dice así, dice 36, otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos cadenas y cárceles y fueron apedreados, aserrados. Isaías fue aserrado, hermanos. Fue aserrado en dos partes. Sign of the Time, 17.2, 1898 lo dice. Y Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1159, dice exactamente que Moisés fue partido, aserrado en dos. Isaías fue aserrado en dos partes. Yo les pregunto, hermanos, ¿es fácil que te estén cortando? ¿Es fácil? Pero estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Aunque estos ejemplos son dignos de imitar, nosotros hoy en día debemos de imitar. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir, hermanos? Nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos nosotros, y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, muchas veces nosotros nos medimos nuestra espiritualidad con los hermanos. Y ya por cualquier versículos que sepamos más, ya nos sentimos un poco más cerca del cielo, ¿no? Y ya vemos a los hermanos hacia abajo, ¿verdad? Hermanos, tú y yo debemos de compararnos, sí. Sí, qué bueno que nos comparemos todos los días, pero ¿con quién? Con Cristo es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Él, a través de su vida, su ministerio, la forma como habló, cómo vivió, esa es la forma que tú y yo debemos de imitar hoy en día. Primera de Juan, ya leímos Mateo 11, 28 y 29, donde el Señor dice que aprendamos de Él que seamos mansos y humildes de corazón. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que estaba en Él, pero vamos a leerlo. Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fíjense que nosotros con carro y todas las comodidades no salimos hacia la obra misionera. Y el Señor Jesús caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros y a pie. Y en caminos rústicos para llevar el mensaje de salvación a la gente. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a que vengamos a Él y le imitemos. Y Pablo y Pedro nos dicen en Romanos 7, versículo 24. Alguien que me busque 1 Corintios 11, 1. Y alguien que me busque 1 Pedro 5, 5 para avanzar un poquito. Pero vamos a leer Romanos 7, 24 primeramente. Téngame listo, por favor, 1 Corintios 11, 1 y 1 Pedro 5, 5. Romanos 7, 24 dice así la palabra de Dios. Miserable hombre de mí,
Estas son las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién dijo estas palabras? Pablo. Pero miren lo que dice en 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice, hermano Ledesma? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Escuchen la osadía que el apóstol Pablo tuvo de decir que sean imitadores de él como él de quién. De Cristo. Pregunto, ¿hay en la Biblia otro ejemplo tal? De un hombre que diga esas palabras. ¿Por qué el apóstol Pablo se atrevió a decirlas? ¿Por qué? Porque él decía, llevo las marcas del Señor Jesús. ¿En dónde? En mi cuerpo. Él vivía de acuerdo con la palabra de Dios. Y pudo decir estas palabras que dijo en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí como yo de quién. Te pregunto, hermanos, ¿quién de nosotros puede decir esas palabras hoy en día? Honestamente, ¿quién de nosotros? Nadie, hermanos. Nadie. Él fue el único. Y si usted busca desde Génesis al Apocalipsis, no hay otro ejemplo de algún otro hombre o alguien que se haya atrevido a decir esas palabras. Pero él las dijo porque vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a morir por el Señor. Momentos antes que fuera decapitado, él dijo estas palabras. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo tanto, me está guardado la corona de la vida. Hermanos, el Señor, a los que Él va a tener en el reino de los cielos, no van a hacer que yo me duermo ahora y mañana ya amanezco en el reino de los cielos. No, it's not going to be that easy. No va a ser tan fácil. Tenemos que dar testimonio a quién estamos siguiendo y sirviendo. Por eso a veces me preocupa cuando algunos hermanos, por alguna crítica, alguna mirada, algún saludo que el pastor o el líder no los saludó, ya no vienen a la iglesia. Dice la palabra de Dios que con los de a pie te cansas. ¿Qué va a pasar con los de a caballo? Hermanos, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con relación a eso? Si hoy en tiempo de paz te echas para atrás, ¿qué pasará cuando venga lo difícil para el pueblo de Dios? Primera de Pedro 5:5. Ya me leyeron 1 Corintios 11:1, ¿no? Sí, Primera de Pedro 5:5. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí lo tiene alguien o lo leemos? Como guste. Interesante, ¿no? Primera de Pedro 5:5, ¿verdad, hermana? Es interesante notar, hermanos, que ahí el Señor nos está diciendo, igualmente jóvenes, sujetaos a quienes. ¿Está hablando de los ancianos de la iglesia acá? ¿Está hablando de los líderes de la iglesia? ¿A qué ancianos se refieren? ¿Saben una cosa? Hace aproximadamente 50 años atrás o 60 años atrás, había un respeto entre los jóvenes con la gente de adulta. Yo no sé si en el país de ustedes, pero en El Salvador la gente se acostumbraba a decirle buenos días, buenas tardes, y hacía esto. Se acostumbraban, los padres acostumbraban a sus hijos a respetar a las personas que mayores. Hoy en día el joven, el niño pasa encima del anciano, ¿no? Y como cualquier cosa, ha faltado el respeto, hermanos. Claro, por supuesto, también hay que respetar a nuestros ancianos de la iglesia, a nuestros líderes de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí de este versículo también dice, igualmente jóvenes, sujetados a los ancianos, todos sujetados unos a otros y vestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermanos, a los humildes. Es por eso que el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy ¿qué?
manso y humilde de corazón. Y el punto siguiente, hermanos, es el más difícil y que a veces en las iglesias cuesta que se lleve a cabo. Es fácil cuando alguien viene a pedirme perdón, pero no es fácil que su servidor vaya, ¿qué? Y pida perdón. Máximo cuando usted sabe que no ha cometido el problema, que fue la otra persona. Pero el Señor aquí en su palabra no lo dice, espérate que alguien te ofenda para que tú le puedas pedir perdón. No dice perdonando los unos con los otros. Mateo 6, versículo 14 y el verso 15. Dice la palabra del Señor así. Mateo 6, versículo 14 y 15. Dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Y miren el versículo 15, hermanos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero aquí estamos en la iglesia cantándole al Señor, leyendo la palabra de Dios, saludando a los hermanos. Y a veces no hemos perdonado a aquel que nos ha o a aquel que le hemos ofendido. En una ocasión el Señor dijo estas palabras. Si traes una ofrenda al Señor y te acuerdas que tienes algo con alguien, deja la ofrenda y ponte a cantar. Eso dijo. Deja la ofrenda y ve. Reconcíliate con Él. Y entonces ven y alaba al Señor de una manera como Él quiere. En Mateo 6, 5 al 13 nos habla del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los, santificado sea tú, venga tu reino, hágase tú, como en el cielo y en la, y perdona nuestras ofensas como nosotros. Mire qué mentira. Y hay un mandamiento que dice, no mentirás. Pero nosotros a veces repetimos el Padre Nuestro y decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Y en verdad lo hacemos, hermano Ledesma. Muchas veces no. La gran mayoría de veces no lo hacemos. Pero aquí estamos en la iglesia, alabando el nombre de Dios, cantando y estudiando la palabra de Dios. Si ustedes leen en la lámina de la derecha, dice, no digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en tentación si no evitas las ocasiones de pecar. No digas líbranos del mal si no tomas partido contra el mal. No digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Los 144,000 son personas que han sabido aprender a perdonar y sin rencor alguno. Muchas veces tú y yo, tal vez en otra iglesia, aquí en esta iglesia no creo que ocurra, pero en otras iglesias que hemos estado posiblemente ocurra. Tal vez en esta iglesia no ocurra. Cuando alguien ofende a alguien y nos viene a perdonar y nosotros decimos, pues también te perdono, ¿no? Pero aquí y aquí, ¿qué pensamos? Ah, no, qué bueno que dijéramos eso. Espero cacharte en algo y ahí te saco todos los. Hermanos, es por eso que el tema de esta mañana nos va a hacer pensar y nos va a hacer meditar cuán alejados verdaderamente estamos tú y yo de pertenecer a los 144,000. Ya dijimos que no es por conocimiento, no es por los años que tenemos en la iglesia, no. Algunos están discutiendo que si son simbólicos, literales, saber el número, si son simbólicos o literales, no me ayuda en lo absoluto. Pregunto, si son simbólicos o literales, ¿me ayuda para salvarme? No. Si la gran muchedumbre es igual que los 144,000 o la gran muchedumbre es diferente a los 144,000, ¿me ayuda a salvarme? Pero ahí nos tiene Satanás. Ahí nos tiene Satanás.
peleando para un lado y otro y olvidándonos de las características. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 5. Ya vamos para terminar el tema. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 5. Miren las características que van a tener los 144,000 hermanos. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Y después de estas cosas, quiero preguntar algo. ¿Este capítulo es literal o es simbólico? Los que han leído Apocalipsis 7, ¿es literal o es simbólico? El hermano Ledesma dice que es simbólico. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Solo el niño está de acuerdo con usted, hermano. ¿Cuántos creen que este capítulo es simbólico? Ah, uno allá. ¿Ok? ¿Y los demás? Si son literales, vamos a agarrar todo literal. ¿Estamos de acuerdo? Y si es simbólico, vamos a tratar de agarrar todo, ¿qué? Simbólico. Así que vamos a comenzar. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pregunto, ¿hay 4 ángeles alrededor de la tierra deteniendo los vientos? ¿Sí, hermano Ledesma? ¿Ah, de veras? ¿Literales? Literales, ¿no? Ah, es por eso que estamos diciendo. ¿Hay 4 ángeles que nosotros podemos ver que están deteniendo los 4 vientos? No. Es un simbolismo del Espíritu Santo que está deteniendo el poder ¿de quién? De Satanás. Pero muy pronto el Espíritu Santo va a ser ¿qué? Retirado. Es más, ya se está retirando de la tierra, dice la sierva del Señor. Seguimos leyendo. Y estén atentos, por favor. Porque vienen cosas interesantes en este versículo que vamos a leer. Y después de estas cosas había 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pregunto, ¿no hay viento? Sí hay viento, ¿verdad? Entonces no es literal. ¿Es qué? Simbólico. Verso 2. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles de los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice el verso 4, y oí el número de los sellados, ¿cuántos hermanos? 144,000. Y aquí viene la lista. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los 144,000 si lo agarramos literal? Es por eso que este capítulo no es literal. Es un capítulo simbólico. Porque si lo agarramos literal, solamente los Israel literal se van a salvar. Ahora, ¿quiénes estamos representados por el Israel espiritual, hermanos? ¿Quiénes? Nosotros hoy en día. Exactamente, el pueblo de Dios. Y ustedes ven la lista ahí. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu, no lo vamos a leer todo. Pero quiero preguntarles algo de lo que hemos leído. ¿Juan vio los 144,000? ¿Sí o no? ¿A dónde dice que lo vio? Sí. Pero mire lo que dice el verso 4. Y oí el número de los... Entonces no lo vio. Él no lo vio. Él escuchó el número nada más. Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios detenidamente. A veces la leemos y como en los versículos primeros dice vi. Pero cuando llega a los 144,000, él no ve a los 144,000. ¿El qué? Él escucha el número de los 144,000. Ahora, pasemos al verso 9. Y allí hay un subtítulo en mi Biblia y en la Biblia de ustedes me parece, que dice la gran multitud.
Ahora, a la gran multitud, ¿él escucha qué gran multitud o ve la gran multitud? Ah, interesante. Yo pregunto, hermanos, y este tema de esta mañana es para que nos olvidemos que si son simbólicos o son literales. Es para que nos preocupemos para tener las características de los 144,000. Y si a Dios le place llevarte a ti y a mí y ser parte de los 144,000, comencemos a vivir conforme a los 144,000 hoy en día. Ese es el centro del mensaje de esta mañana. Ahora dice el verso 9, después de estas cosas que, ¿qué? Miré. Y he aquí una ¿qué? Ahora pregunto, ¿se puso a contar él 1, 2, 3, 4, 5 para ver si eran los 144,000? ¿Vio qué? Una gran multitud. Hay citas de la palabra de Dios, del Espíritu de Profecía, que nos habla el número exacto 144,000. Pero como dije al principio, ¿me ayuda en mí en algo, en mi salvación, conocer el número? ¿Qué me debe preocupar a mí hoy en día? Exactamente, las características del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en adelante. Muy bien, hermanos. Y aquí dice en mi Biblia un subtítulo que dice, el triunfo de los 144,000, ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Sobre quién? Sobre su imagen. ¿Y sobre quién? Y sobre su marca, dice en mi Biblia. No sé si ese título lo tienen ustedes, pero en mi Biblia dice, el triunfo de los 144,000 sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la marca. Pregunto, ¿los 144,000 van a pasar por la gran tribulación? ¿Sí o no? Sí. ¿La gran multitud pasa por la gran tribulación? ¿Sí o no? Claro que sí. Acuérdense cuando el anciano le dice a Juan y le pregunta, oye, ¿y esta gran multitud de dónde ha venido? Y Juan le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Estos han salido, le dice, ¿la gran qué? Ay, hermanos. Solo para que ustedes piensen y se pongan a meditar, que honestamente, hermanos, el saber el número, si son simbólicos o literales, no me ayuda en nada. Preocupémonos y pidámosle al Señor tener las características hoy, porque no sabemos si mañana vamos a estar ¿qué? Vivos. Porque los 144,000 no van a conocer muerte, hermanos. Quiero que entiendan eso. Los 144,000 van a estar vivos. No van a conocer ¿qué? La muerte. Sigamos el verso 2 de Apocalipsis 14. Y dice que los 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, y oí una gran voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de teñadores de arpas que teñían con sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del Cordero y del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino a quienes. Los 144,000. ¿Los contó Juan? No. Él solamente ¿qué? Oyó. Verso 3. Verso 5. 3, ¿verdad? Ya vamos a terminar el 3. Sí, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Fueron qué? Redimidos. Verso 4. Y estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Si este capítulo lo agarráramos literal, los que estamos casados ya no tenemos oportunidad. ¿Verdad, hermano Ledesma? Si el capítulo 7 y el capítulo 14 lo agarráramos literal, ya los casados ya no tenemos oportunidad. Porque aquí dice que no se contaminaron con mujeres. Pero el simbolismo de mujer en el libro de Apocalipsis, ¿a qué se refiere? Iglesias. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Apocalipsis 12 habla de la iglesia pura, ¿verdad? Vestida de sol y la luna bajo de sus pies con 2 estrellas en su cabeza. Y Apocalipsis 17 habla de la ramera, la madre de las fornicaciones. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro, la mayor parte del libro es simbólico, hermanos. Lo tremendo que Satanás nos ha puesto en nuestra mente, que 2, 3 versículos lo agarramos simbólico, pero el otro versículo lo agarramos literales. O es literal o es simbólico. ¿Ok? O es literal o es simbólico. Pero no voy a tratar de hacer esa separación. Y sigue diciendo. Y en sus bocas no fue hallado ¿qué? Oh, perdón. 4 estoy. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Pues son ¿qué? Vírgenes. Entonces, si lo agarráramos literal, solamente los niños. ¿Verdad? Y tal vez algún joven que se ha mantenido, ¿verdad? Sin tener relaciones, van a tener acceso al reino de los cielos, hermano Ledesma. O sea que usted y su servidor, es por eso que no podemos agarrar estos capítulos literales. ¿Son qué? Simbólicos, hermanos. Y sigue diciendo el verso 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño. Dicen otras Biblias, mentira. Pregunto, ¿quién no ha mentido en esta tierra? ¿Alguien puede levantarle la mano y decir que no ha mentido? Entonces no tenemos oportunidad nosotros de entrar, hermano Ledesma, si es literal. Porque todos somos ¿qué? Mentirosos. ¿Sabe a qué se refiere acá? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y estos son los que van a entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. A pesar de problemas y dificultades, hemos tratado con la ayuda de Dios de obedecer sus santos mandamientos. Pero mire cuánto estamos ahorita acá. Y si ya me pasó la vez pasada, por eso les digo. ¿Verdad? Cuando estuvimos acá la iglesia estaba más o menos así. Pero ¿cuánto llegamos a su casa, hermana Arriola? Muy pocos. Ni el sábado estamos guardando. Ni el sábado. Porque el sábado no comienza a las 11 de la mañana. ¿Qué día comienza, hermanos? Viernes después de la puesta de sol hasta el sábado después de la puesta de sol. Y dice aquí el verso 5. Y en sus bocas no fue hallado engaño porque ellos son ¿qué? Sin mácula, sin mancha, dicen otras versículas, en otras escrituras, delante del trono de Dios. ¿Alguien me puede decir acá, sabe qué, pastor? Yo desde que nací no he pecado. ¿Estamos pecando todavía, hermanos? ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Pecamos con los pies, con la mente. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús, y esto no va solamente para los hombres, va para todos los seres humanos. Y ahí le dijeron estas palabras: Señor, ¿es pecado solamente tener relaciones íntimas con un hombre y una mujer? Y él dijo estas palabras: con solamente que ya veamos a alguien. ¿Y la qué? ¿Ya qué? Entonces pecamos nosotros con el pensamiento, hermanos. ¿Saben? Lo importante es esto que te voy a decir. Cuando venga un pensamiento negativo a tu mente, ¿ok? En ese momento, tú clama la sangre de Cristo Jesús. Di a Satanás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Jehová te reprenda, Satanás. Y así tú y yo vamos a ir caminando por el buen camino, hermanos. Me gusta el saludo que hacen los pentecosteses. ¿Cuál es el saludo que ellos se dan cuando se ven? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? En victoria, hermanos.
Y nosotros cuando nos saludamos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ay, hermano, fíjese que esto y esto y esto y esto. Hermanos, tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿andamos en victoria siempre o no? Andamos en victoria siempre porque Cristo es vencedor y Él nos da la victoria. No es que tú y yo seamos vencedores, no. Voy a leerles mensajes selectos, tomo 1, página 205 y 206. Dice así la sierva del Señor. ¿Ya están cansados? ¿Sí? Si gustan pueden ponerse de pie, estirarse un poquito porque faltan 2 horas más. Gloria a Dios por ese amén. ¿Con usted me quedo, hermana? Si todos se van, con usted me quedo. No creo que se vayan. Muy bien, hermanos. Voy a leerles mensajes selectos. Tomo 1, página 205 y 206. La sierva del Señor dice así. Dice así. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, y cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra de Dios. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, dice la sierva del Señor, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. ¿Quiénes van a conocer? ¿Quiénes van a participar en los 144,000? Tú y yo estamos aprendiendo quiénes son los que van a componer los 144,000. ¿Por qué? Porque el Señor iba a enviar a su Espíritu para darle a entender a los hombres quiénes son aquellos que van a participar en los 144,000 y cuáles son las características. No entremos en problemas y dificultades y esto, aquello, lo otro. No. Satanás quiere tenerlos ahí, encerrados. Preocupémonos y veámonos diariamente en nuestra vida si estamos de acuerdo a las características de los 144,000. Esperaba escuchar un amén, por lo menos. Gracias, hermanos. Mis hermanos y hermanas, apreciad y estudiad las verdades que Dios ha dado para vosotros y para vuestros hijos. No paséis tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual. ¿Se dieron cuenta? No es ayuda espiritual esto, aquello, lo otro, hermanos. Preocupémonos por las características que van a tener estas personas. Haciendo cosa, dice pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto es la pregunta suprema y ha sido contestada claramente que está escrito en la ley, como lees. Nuestros miembros de la iglesia ven que hay diferencias de opiniones entre los dirigentes y ellos mismos entran en controversia acerca de los que temen en disputa. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa de argamasa deslenable. Insto a nuestros hermanos a que se unifiquen en una base verdadera bíblica. Hermanos, si no está escrito, ¿para qué vamos a entrar en controversias? Es importante que nosotros comencemos a buscar del Señor y a darnos cuenta de que cómo está mi vida con relación con mi Dios,
A veces nosotros somos prestos para ver el pecado, el error del hermano, de la hermana. Somos especialistas en ver a fulano, sutano, mengano, pero no nos vemos a nosotros mismos cómo estamos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el Mateo capítulo 18 del 15 en adelante? Dice, antes de sacar la basurita que tiene tú, hermano, saca ¿qué cosa? La basurita del ojo tuyo. ¿Qué dice? Por eso es que no vemos. ¿Sí me entiendes? Por eso no vemos nuestra condición, porque nuestra vida está ¿qué? Tapada, está cegada. Porque la gran viga que tenemos no nos deja ver nuestra condición. Pero sí por lo pequeño agujero que nos queda, vemos los errores de los demás. Y los 144,000, en vez de criticar al hermano, se acerca a ella y le dice, hermanita, orémosle al Señor para que le dé fuerza, para que usted siga adelante en el camino de la vida eterna, para que usted se mantenga firme en las cosas de Dios, manténganse en la iglesia haciendo la voluntad. Esos son los 144,000 hermanos, esos son los que van a estar de pie cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, no van a conocer muerte. Personas que van a tener el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Testimonios para los ministros. Página 444 y 445 dice así. 444 y 445. Dice así. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello de Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre la frente de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad de la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. Los que venzan, escuchen esto, los que venzan la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. ¿Los que venzan qué? ¿Y qué más? ¿Son los qué? Voy a decir esto, y no lo hago con mala intención de hacer sentir mal a nadie. Yo mismo estoy verdaderamente en ese camino. Pero muchas veces hemos dejado de comer carne. Y comemos carne muerta y comemos carne viva. A veces en nuestras reuniones en casa, taquitos al pastor, burritos del hermano, de la hermana, pupusas de los líderes de la iglesia. Muchas veces, hermanos, si Dios te ha dado y me ha dado el privilegio de ir dejando estos hábitos que nos perjudican, y eso honestamente nos perjudican. Las enfermedades que ahora tenemos, si hubiéramos dejado de comer carne mucho antes, no las tuviéramos. Honestamente se lo digo. Pero las tenemos porque no hemos dejado esos malos hábitos. Ahora quiero decirles esto, hermanos. Si a ti te ha dado el privilegio el Señor y te ha dado la fuerza, la capacidad de hacer ese cambio con el carácter de Cristo, ve y ayuda a tus hermanos en vez de criticarlos. ¿El Señor Jesús comía con los publicanos o no? ¿Sí o no? ¿Qué comían los publicanos, hermanos? Pero ojo, el Señor Jesús no aprobó ninguna cosa inmunda. ¿Ok? Quiero que sepan. El Señor Jesús no aprobó ninguna cosa inmunda. Él comía, él participaba con ellos, pero no participaba de las comidas que ellos ¿qué? Hacían. Eso es importante también, hermanos.
Pero lo que quiero recalcar es que muchas veces, si Dios nos da el privilegio de poder dejar ciertos hábitos que sí, honestamente nos perjudican, no te creas más que otro, hermanos. Por favor, sé humilde y ayuda a otro que está con ese problema. Pero si yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que dejar esto porque no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le estoy diciendo a la persona? Claro, yo sí voy a entrar porque yo ya cambié. En vez de enseñarle con mi testimonio y el carácter de Cristo y decirle, ¿sabe qué, hermanito? Mire, la Biblia dice que, pues, ¿verdad? Estar con estos hábitos, pues, nos perjudica. ¿Verdad? Y tenemos que cuidar nuestra salud y nuestra vida espiritual. Y ayudarle a la hermana. No ponerle, ¿qué? El dedo, hermanos. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más adelante. El tiempo se nos ha pasado. ¿Vamos a ayunar ahora, sí o no? ¿Sí podemos ayunar ahora? Muy bien. No se contaminaron con mujeres porque son vírgenes y en sus bocas no hubo engaño y sin mancha delante del trono de Dios. Ya hablamos un poco con relación a eso, hermanos. Y vamos a pasar esto. Y dice, ¿quién en verdad está haciendo lo que Dios nos ha dicho hoy a través de su santa palabra? Miren estos pasos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros caminamos con Dios todos los días como lo hizo Enoc? ¿Puedo ver las manos? Ni su servidor se atreve a levantar la mano, porque sería un hipócrita, porque tengo que trabajar, tengo que hacer otras actividades. Muchas veces esas excusas son las que salen a reducir y a veces decimos, no, es que tengo que hacer esto, aquello, lo otro y ahí llevamos una lista, ¿no? Grande y no tenemos tiempo para orar. Déjame decirte algo. En una ocasión hace unos 7, 8 años, no, perdón, hace unos 10 o 12 años atrás, salió una escuela sabática y salió un dibujito ahí. Usted sabe que las escuelas sabáticas siempre traen sus figuritas ahí antes de la lección. Y salió un hombre con un trozo de madera aserrando a la madera, ¿ok? Aserrando, pero con su vista a la segunda venida del Señor Jesús. Y eso se me quedó grabado en mi mente, gracias al Señor. ¿Y qué es la lección que me ha quedado grabado? Que puedo estar haciendo cualquier actividad, pero mentalmente puedo estar conectado ¿con quién? Con Dios. Exactamente, porque si yo quiero esa conexión con Dios, ¿quién va a conectarse conmigo? Pues el enemigo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros, cualquier cosa que hagamos, es necesario que estemos en comunión con Dios. Muy bien, no hubo nadie que levantara la mano, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros la gente puede decir que somos mansos y humildes como lo fue Moisés? Entonces ya van 2 puntos en contra de nosotros, ¿verdad? El punto 3. ¿En verdad la gente que nos rodea puede dar testimonio de nosotros que somos justos y perfectos como lo fue Noé? Ya van 3 puntos en contra de nosotros. 4. ¿Puede la gente decir de nosotros que somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados de mal como lo fue Job? Ya van 4 puntos en contra que tenemos, hermanos. Y antes de este sermón, nos creíamos que caminábamos en las nubes ya, ¿no? Cerquita de la Canaán celestial. Que ya estábamos a un paso para entrar a la vida eterna. Y hoy nos vamos a dar cuenta que estamos más alejados que cualquiera que está ¿dónde? Allá afuera, hermanos. Y para nosotros es peor. Porque tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía. ¿Pueden las personas que nos rodean decir cuando nos ven, ellos hacen lo que Dios les manda hacer? Como lo hizo Isaías. ¿Sí? Así está el pueblo de Dios. Y no es la primera iglesia. Cuando hacemos este tema, todas las iglesias están así. Ahora quiero decirles, ¿quiénes de nosotros, en verdad, vamos a participar de los 144,000? ¿Escuchó un amén ahí? ¿Quién dijo amén?
No, pero es que esto es en presente. No es que en el futuro. Esto es que estemos, ¿qué? Viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Sí, se puede, pero lo estamos haciendo. That's the question. Are we doing now? Punto 100. El ejemplo que tú y yo y este servidor necesitamos imitar es Cristo Jesús, Señor nuestro. We need to imitate Jesus Christ our Lord. Pero eso no lo lograremos si no estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio y de justicia. Hermanos, este tema no se ha traído con un propósito de criticar a alguien, sino para dejar de ver a otros y comenzar a vernos a ¿quiénes? A nosotros mismos. ¿Cómo está mi condición con el Señor, hermanos? A veces pensábamos y decimos, Señor, regresa pronto. Ahora yo les pregunto a la iglesia, ¿quién de ustedes quiere que Cristo venga mañana? ¿Quién dijo amén? Oh, wow. Pero cuando levanté la mano para hacer estos puntos, usted no levantó la mano, hermano. No. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? ¿Sabe por qué? Ahora me voy a dirigir a usted. Y discúlpeme. ¿Sabe por qué no ha venido? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, ¿cómo se llama usted? Juan. El Señor dice, el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, especialmente con Juan, para que él se... ¿Saben por qué no ha venido el Señor? Porque si Él viene así como estamos, nos perdemos, hermanos. Nos quedamos. Dejemos de ver a los demás. Comencemos a vernos a nosotros mismos, nuestra condición, cómo está. Y nos vamos a dar cuenta verdaderamente cuán necesitados estamos del Señor. Es triste decirlo, hermano, pero es la realidad. Los que van a pertenecer a los 144,000 se conocerán por sus frutos. ¿Cuándo? Ahora, hermanos. ¿Qué frutos está dando tú? ¿Qué frutos está dando su servidor? Ustedes conocen los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y hermanos, mire qué pocos son los frutos del Espíritu. Y mire cuántos son los frutos de la carne. Solamente el Señor puede darnos la capacidad y el poder para poder lograrlo, hermanos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47 y 48, dice así. Y la secuencia de este tema era salir, no vamos a poder ni comprar ni vender. Pero así como estamos, viene la ley dominical y nos hacemos del ojo, ¿verdad? Como no es con nosotros. Vamos a decir, no, todavía no, esperemos. Un poquito más de tiempo. Primeros escritos, página 46 y página 47 dice así. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listo en todo momento. ¿Cuándo debemos de estar listos? ¿Solamente el sábado en la iglesia? No, en todo momento, dice la sierva del Señor, para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos salten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá, dice la sierva del Señor, que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. ¿Cuándo es que tú y yo vamos a comenzar a tener esa fortaleza en el Señor Jesús, hermanos? Cuando tú y yo comencemos a vernos nosotros mismos y dejemos de ver los errores de los demás. Cuando tú y yo nos comparemos con Cristo y dejemos de compararnos los unos con los otros. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios.
El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que profesan. ¿Escucharon eso? Algunos profesan pertenecer al pueblo de Dios y tener la verdad presente. Pero la forma como nos comportamos a veces o cómo vivimos deja mucho que desear. Qué lindo fuera que cuando la gente nos viera. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Germán. Qué lindo fuera. ¿Cómo es tu nombre? Qué lindo fuera que la gente cuando nos vea diga, verdaderamente yo quiero ser como Germán. Un hombre consagrado, humilde, un hombre que estudia la palabra de Dios, un hombre que ora, un hombre que hace obra misionera, un hombre que no necesitamos pedirle algo, él está atento diciendo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en la casa de Dios? Qué bueno que la gente cuando lo vea, nos vea como el hermano Pedro y diga, wow, en sus cortos años de juventud, este muchacho es un joven que está consagrándose al Señor, está llevando una vida recta ante Dios. Pero la gran mayoría de veces cuando lo ven, ¿saben lo que dicen? Para ser como fulano y sutano, mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Por la forma que nosotros estamos haciendo las cosas. Isaías capítulo 33, 13 al 17. Ahí está el versículo y dice, el que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que no recibe cosas ilícitas, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Miren, aquí todos ahorita parecemos cristianos genuinos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero estamos esperando que el sol baje para poder ¿qué? Comenzar a hacer nuestras cosas. Y estamos diciendo, cuando el pastor se pasa de paso, a su servidor casi nunca predica media hora, ni una hora. Casi por lo general lo hacemos hora 15 minutos, hora y media, ¿verdad? Pero ahí estamos a veces viendo ¿qué? El reloj. ¿A qué horas se va a terminar para poder nosotros darle rienda suelta a las cosas que tenemos que hacer? No vamos a leer Jeremías capítulo 1, verso 12, se lo voy a dejar de tarea, léanlo ustedes en sus casas, pero ahí habla del alfarero, ¿ok? Habla del alfarero, y ahí dice de que el Señor, si el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el barro, simboliza el barro, y Él es el alfarero, Dios lo va a volver ¿a qué? A volver a moldear. Y lo va a moldear a su imagen y semejanza, ¿verdad? Hay una alabanza que se titula El alfarero. No es nuestra, sino es de los hermanos pentecosteses. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos han escuchado el alfarero? Sí, muchos, ¿verdad? ¿Usted viene de ahí, hermana? ¿No? Pero la hemos escuchado, ¿verdad? Y a veces no nos hemos puesto a pensar en la letra de esa alabanza. Pero hoy se las traigo aquí sin música, ¿ok? Porque la música no debe de máximo esta clase de música, pero sí se las traigo para que ustedes vean lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice, un día orando, le dije ¿a quién? A mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Ah, sí, nosotros muchas veces le decimos, Señor, modela mi vida a tu parecer. ¿Sí? Pero cuando el Señor toca donde más me duele, le decimos, no, Señor, espérate. Ahí no, es por acá. ¿Sí? Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? El que está en Cristo, nueva criatura es, hermano Germán. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí, unas pocas son. Todas son, ¿qué? Hechas nuevas.
Dios quiere quebrarnos porque el barro que tenemos ahorita está todo quebrado, inservible, y así no nos puede llevar al reino de los cielos. Dios nos va ¿a qué? ¿A volver a qué? A volver a amasar el barro y va a ser una vasija conforme a su voluntad. Pero mire lo que viene. Sí, qué bonito es estar en el reino de los cielos, qué bonito es vivir con Cristo en las mansiones celestiales, pero nadie de nosotros estamos dispuestos a pasar lo que va a pasar el pueblo de Dios, hermanos. Nadie. Y vienen a ser pruebas terribles, y ustedes las conocen. Me dijo, no me gustas, te voy a ¿qué? A quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a ¿qué? A transformar. Pero en el proceso, oigan bien esto, hermanos, en el proceso te voy a hacer ¿qué? Llorar, porque por el fuego te voy a hacer ¿qué? Hermanos, es fácil pasar por el fuego de la prueba, hermano Ledesma. No es fácil. No es fácil que Dios nos vaya guiando y nos vaya transformando y nos vaya quitando cosas que estamos tan apegados en esta tierra y nos vaya quitando y vamos a llorar, dice, porque por el fuego Él nos va ¿a qué? A hacer pasar. Vienen pruebas que los 144,000 van a estar dispuestos a dar su vida por el Señor, hermanos, aunque no van a morir porque ya van a estar sellados, pero van a estar dispuestos a todo. No quiero poner a las madres con temor, ni a los padres que tienen niños pequeños. Pero ¿saben que lo que pasó en el pasado se va a volver a repetir? ¿Sí sabían? ¿Las Biblias van a ser qué? ¿Quitadas? ¿La persecución viene? Ya están cambiadas. Ya el papado tiene las Biblias que va a tirar ya, cambiando el sábado por el día domingo. Biblias para adultos, Biblias para jóvenes y Biblias para niños. Cambiadas ya, hermanos. Ya están listas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decirles es esto. Pero en el proceso te voy a hacer ¿qué? Llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo ¿qué? ¿Quién puede sonreír cuando todo va mal, hermano José? ¿Quién? Dígame. Pero aquellos 144,000 lo van a hacer. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Hus? ¿Sí se acuerdan de Juan Hus? Las llamas estaban llegándole, abrazando todo su cuerpo. ¿Y Juan Hus qué estaba haciendo? Cantándole al Señor. Esos son los que van a formar parte de los 144,000, hermanos. Aquellos que verdaderamente en medio del problema, dificultad, van a ver hacia arriba y van a confiar 100%, el 200%, el 500% en Dios. Esos son. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de ¿qué? ¿Cuántos nos quejamos hoy en día, hermanos? Nos quejamos porque llueve. Nos quejamos porque hay nieve, nos quejamos porque hay sol, nos quejamos porque el tráfico, nos quejamos por muy caliente, nos quejamos por todo, nos estamos quejando. En vez de darle gracias a Dios, miren, con solo el hecho, te voy a dar dos cosas importantes que tú y yo necesitamos comenzar a hacer, y lo hemos hecho ya en la iglesia de Los Ángeles, de La Puente. Número 1, cuando tú te vayas a acostar, esta noche, pídele perdón al Señor por las cosas que se hicieron durante el día. Y dile estas palabras, no lo hagas como un rezo, el Señor te va a poner palabras a ti individualmente, pero te doy una idea cómo hacerlo. Dile estas palabras y dile: Señor, perdona todos mis pecados que he cometido este día. Y si es tu santísima voluntad que pueda amanecer el día de mañana, gloria a tu nombre. Pero Señor, si tú me mandas al descanso, por favor acuérdate cuando vengas en tu reino. Y puedes escuchar esas palabras decir: levantaos vosotros los que dormís en el polvo de la tierra. Y puedes escuchar esas palabras, penetrar en mi oído y levantarme y darte honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Duerme confiado que te has puesto en las manos de Dios. Y cuando te levantes, no veas primeramente el reloj, cuántos minutos te quedan para dar otro pestañazo.
Lo primero que hagas allí acostadito, no te preocupes por arrodillarte, después vas a hacer la oración más normal. Pero lo primero que hagas al abrir tus ojos, dale gracias al Señor porque te da otra oportunidad de vida. Después puedes ya sentarte y hacer tu oración normalmente como la haces. Pero lo primero que tiene que venir a tu mente al nomás despertarte, dale gracias al Creador por la oportunidad de ver la luz del día nuevamente. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. ¿Cuántos de nosotros cuando nos vienen los problemas por un lado o por otro, por los hijos, por el esposo, la esposa, en la iglesia, en el trabajo? Y hermanos, nos desmoralizamos. Y lo primerito que hacemos es dejar a Dios, en vez de acercarnos más a Él. Porque Él es la fuente de todo problema que nosotros tenemos. Él es la fuente de la solución, hermanos. Y quiero que aprendas. Esto no se nace. Esto no se nace, hermanos. Esto se aprende día con día. ¿A qué? A perdonar, pero un perdón genuino. No un perdón diciendo, ¿sabes qué? Te voy a cachar en algo y ya vas a ver cómo te va a pasar. Un perdón que nazca ¿de dónde? Del corazón. Un perdón genuino, un perdón que solo Dios puede dar, hermanos. Solamente el Señor puede dar. El llamado de Dios para nosotros hoy, God called for us today. Isaías 1:16 al 20, dice estas palabras y con estas citas terminamos, hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20 dice así: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud, al agraviado hacer justicia, al huérfano abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y obedecieres, comeréis el bien de la tierra, hermanos. Si hacemos caso a esta palabra, estaremos comiendo del árbol de la vida, en la vida eterna. Muchos de nosotros queremos comer del árbol de la vida, pero no queremos pasar por la tribulación, por problemas, por el fuego. El Señor va a probar a todo ser humano que lleve al reino de los cielos, va a probar si es digno de vivir con Él por toda la eternidad. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo, hermanos? ¿Pero qué carácter? El carácter de Cristo, por supuesto, ¿no? No así enojón ni altanero como soy. No. ¿El carácter de quién? De Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que, el carácter que nos vamos a llevar. Sigue diciendo, 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16, dice así. Uno, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. No solamente el sábado aquí en la iglesia. Tenemos que dar testimonio todos los días que somos hijos de Dios, hermanos. ¿Sabe que la sierva del Señor dice en una de las citas de algunos libros, dice ella estas palabras? Cada hogar de cada hijo de Dios debe de ser un pedacito de cielo. ¿A dónde? Pero ¿qué es, hermano? Honestamente, ¿qué son la mayor parte de los hogares de los que se llaman hijos de Dios? No es un pedacito de cielo, es un pedazote ¿de qué? De infierno en la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas.
No estamos haciendo la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, sino que así como aquel que os llamó, verso 15, es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y con esta cita terminamos, de Primeros Escritos, página 30 y 31. Saben, hermanos, ustedes y su servidor estamos en ese camino. Y si tú y yo llegamos al reino de los cielos, va a ser por misericordia del Creador. No porque qué tan bueno fui, no porque qué tanto supe de la Biblia, o qué tanto prediqué, o qué tanto esto, aquello, lo otro. No, hermanos, es porque las cosas que hacemos, las hacemos para honra y gloria de Dios, no para exaltación propia. Si alguien me viene y me dice, pastor, ¿qué mensaje el que dio? Dele la gloria al Señor, a mí no me la dé. Si yo no soy nadie. Es el Espíritu quien transforma y habla a través de su palabra. El Espíritu Santo del Señor, cuando tú y yo nos dejamos guiar por eso. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pueden ocurrir dos cosas. Y hablamos la vez pasada que el juicio de Dios se está llevando a cabo, ¿se acuerdan? Hablamos un poco con relación a eso la vez pasada que estuvimos acá. Pero el día del Señor se acerca, hermanos. Pueden surgir dos cosas, decía. Número uno, la muerte te puede llegar y te encuentre desapercibido y te pierdas. Es por eso que antes de dormir, pongámonos en las manos del Señor. O segundo, el Señor viene y estamos, ¿qué? Como los antidiluvianos, ¿no? Que se cerró la puerta y ellos siguieron todavía en la fiesta que tenían. Después miré y aquí el Cordero ya estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. En medio de la calle de la ciudad, el uno del otro lado, estaba el árbol de la vida. Hay una promesa para ti y para mí. El Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los que con la ayuda del Señor estén haciendo su voluntad. No trates de ganarte el cielo por ti mismo, por ti misma. Es el Señor que nos va a ayudar a llegar a la Canaán celestial. Es por eso que quiero decirte, mi querido hermano que estás presente, y a ti que nos ves a través del internet, hay oportunidad para ti también. Y hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quieres tú también estar y ser parte de los 144,000? Hay oportunidad para ti también. Si comienzas a hacer un pacto con el Señor, si comienzas a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, si comienzas a vivir como Cristo vivió aquí en esta tierra, tienes la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y a mis hermanos presentes también las mismas palabras. Comencemos a vivir como Cristo quiere que vivamos, hermanos. A semejanza de Cristo Jesús, el carácter que Él era, ¿qué?
manso y humilde de corazón. Si tan solo esas dos palabras se pusieran en práctica en las iglesias fueran diferentes. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente listos para ser parte de los 144,000 hermanos? ¿Cuántos de nosotros con la ayuda del Señor podemos llegar a ser parte de los 144,000? Amén, hermanos. ¿Te quieres poner de pie, por favor? Vamos a entonar el canto, hermano Ledesma, por favor. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder permanecer en los caminos del Señor y que Dios vaya transformando la vida de cada uno de nosotros. Tanto ustedes y su servidor necesitamos del Señor todos los días, a cada momento de nuestra vida, hermanos. No rompamos esa conexión con el Señor. Mantengámonos conectados con Él las 24 horas del día. Antes de ir a acostar, conectémonos con Él y al nomás levantarnos, volvamos a conectarnos con Él y vivir con Él todos los días de nuestra vida. Señor le bendiga, hermanos. Así sea. Gracias. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 242. Eterna roca. En inglés es el 528. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna Es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Hermanos, permanezcan de pie, por favor. Quiero decirles a los hermanos que nos ven a través del internet que todavía hay oportunidad para ti también. El Señor, como dice 2 de Pedro 3:9, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que los que están viendo este video, este momento, en donde quiera que estén, también tienen oportunidad. Y el Señor está esperando que tú también vengas al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga y que este mensaje haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga.